Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Los saludo a todos en el nombre de Jesús y les doy la bienvenida a todos en esta noche. Qué bueno poder estar en este lugar para adorar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Estamos contentos porque Cristo nos salvó, porque su amor llegó a nuestras vidas y hoy podemos decir como dice el canto, soy feliz, Cristo me salvó. Saludando a mi hermano Artemo, a mi hermana Yolanda, en el nombre de Jesús, que el Señor siga bendiciéndoles grandemente y que sea el Señor esta noche hablándonos a todos conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer unos 3 versículos de este capítulo y luego vamos a leer 1 Corintios 11:1. Filipenses 2, verso 5. Dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a leer 1 Corintios 2:11. Gloria al nombre de Jesús. Perdón, 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Vamos a elevar unas palabras de oración y vamos a decirle al Señor que sea Dios hablándonos en esta hora, que sensibilice esos corazones, porque a veces nos volvemos duros, ¿verdad? Y la palabra llega y el Señor nos toca y nosotros duros ahí. Pero que esta noche el Señor trate con cada uno de nosotros y sensibilice nuestro corazón para que esa palabra penetre y para que nosotros podamos poner por obra su palabra y entenderla en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que a través de esta palabra tú nos edificas y nos enseñas. Padre amado, te ruego por cada uno de los que hoy estamos en este lugar y en aquellos lugares donde se está predicando tu palabra también, Señor. Seas tú sensibilizando nuestros corazones para que tu palabra entre, Señor, y quite todo obstáculo, todo impedimento. Y si ese corazón que está como roca sea quebrantado en esta hora y haya entendimiento para oír, Señor, tu palabra y para aplicarla, ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, dice la palabra del Señor, estamos leyendo estos textos y me han dado un tema, una vida como Jesús. Entonces vamos a tratar un poco hablando de la vida de Jesús. En 1 Corintios 11, miramos este verso y Pablo la tenía clara. El apóstol Pablo la tenía clara porque él sabía, él había entendido quién era Jesús y cómo era que debía de conducirse. Por eso él dice estas palabras. Por eso él nos habla de esta manera a nosotros y nos insta para que nosotros hagamos también lo mismo, que seamos imitadores de aquel Dios maravilloso que entregó su vida en la cruz del Calvario. Vamos a mirar unos versículos de la palabra del Señor.
Vamos a mirar el nacimiento de Jesús, Mateo 1:18. Yo le pido al hermano que me lo ubique allí. Vamos a ir mirando unas etapas de nuestro Señor cuando estuvo en esta tierra. Y una de ellas es el nacimiento de Él, y muchos de nosotros hemos leído acerca de Él, ¿verdad? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dejémoslo ahí, ese versículo. Estas son palabras que nosotros ya conocemos. Los que leemos la palabra del Señor ya sabemos cuál es el nacimiento de Jesús, cómo fue ese proceso, ¿verdad? Pero en esta noche lo vamos a recordar, porque recordemos que el tema dice una vida como Jesús. O sea que nosotros tenemos que tener una vida como Jesús. Entonces, mirando el nacimiento de Jesús, ¿desde dónde empieza? ¿Cómo inicia la vida de Él? ¿Sí? Miremos ahora cómo crece Él. Lucas 2:52. ¿Cómo es ese crecimiento, ese proceso, esa vida de Jesús? El libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios. Y no solamente para con Dios, sino para con los hombres. Ahí nos vamos dando cuenta quién es este Jesús. Lo grande y lo maravilloso que desde su nacimiento hasta su adolescencia, aunque la Biblia no nos narra a nosotros ese tiempo, pero nos dice que en esta edad de 12 años, cuando Jesús fue al templo, nos narra una situación que sucede allí, nos lo muestra Él hablando con los eruditos, con los maestros, enseñando la palabra a un niño de 12 años. Qué bonito que en este tiempo nosotros encontrásemos en nuestra iglesia niños que a esa edad se preocupen por agradar a Dios, se preocupen por buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Que eso es muy bonito. Jesús hacía eso. A esa edad Él estaba en ese lugar, estaba en la sinagoga allá hablando la palabra, aprendiendo y enseñando la palabra. Vámonos ahora a Mateo 3:13. Algo que sigue a continuación, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No, ¿verdad? Pero Él lo hizo para darnos ejemplo, porque Él es santo, porque Él es puro. Él no tenía necesidad, sino que si usted se empieza a dar cuenta desde el primer momento del nacimiento de Jesús y el proceso que continúa ahí, la obediencia de Dios desde el inicio hasta el final de sus tiempos en esta tierra. Lucas 4:11 dice que Él se prepara en ayuno y en oración para el trabajo que iba a realizar. Entonces se prepara y empieza a acercarse al Padre, empieza a buscar esa presencia de Dios, ese acercamiento, porque lo que se venía era difícil. Lucas 4:1 dice, y en la 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Siga, hermano. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Miren lo que sucede y a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Nos metemos en oración porque sabemos que si no buscamos la presencia de Dios, pues entonces nos debilitamos. El Señor se preparó en ayuno, en oración, y vino la tentación a Él, pero salió victorioso, porque el proceso en el que Él estaba era el proceso que lo acercaba cada día más a la presencia del Altísimo.
Inicia el ministerio en Lucas 4:14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de ese ayuno, ¿cómo vino? Lleno, ¿verdad? Con poder del Espíritu Santo. Porque es que cuando nosotros venimos a ayunar y a buscar la presencia de Dios, en nosotros viene el poder de Dios. ¿Poder para qué? Poder para resistir. Poder para cuando viene el enemigo a ponernos la situación, a ponernos la prueba, la dificultad, estemos llenos de ese espíritu. De ese espíritu, el Espíritu de Dios. Y a través de ese espíritu, hermano, nada nos podrá hacer frente, como dice la palabra. Cuando nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo, nada nos podrá hacer frente. Y mientras está en ese proceso, empieza a preparar a 12 hombres. Juan 1:35, vamos a leerlo del 35 al 42. Dice, y al siguiente día, está bien, y al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Empieza el ministerio de Jesús, empieza a preparar un grupo de hombres para que puedan seguir este trabajo que Él se había propuesto por nosotros. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseñó o qué nos enseña Jesús hasta este tiempo? Mateo 17:14 dice que Él nos enseña a través de esta palabra a tener fe. Y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hermano, ahí está más de Mateo 17:14. ¿Sí me la puso desde ahí? Ah, sí. Bueno, esta enseñanza es una de las cosas, de las tantas cosas que el Señor ha hecho, y a través de todas estas demostraciones que el Señor hizo que muchas personas creyeran en Él, hizo que muchas personas les incrementara la fe en Jesús. Y por eso, cada día que veían que sucedían todas estas cosas, la gente creía más. Incrementó la fe en cada uno. Nos enseñó a amar. En la parábola del hijo pródigo nos enseña que aunque nosotros a veces pecamos y hacemos cosas que verdaderamente son terribles delante de Dios, el Señor está como ese padre del hijo pródigo con sus brazos abiertos, enseñándonos a nosotros lo que es el amar. ¿Cómo es que verdaderamente se debe amar? ¿Cómo es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos? Todas estas enseñanzas nos las dejó el Señor. Nos enseñó a orar. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Y nosotros hoy día sabemos orar porque el Señor nos enseñó a través de su palabra. Amén. Muchos de nosotros cuando empezamos el Evangelio o cuando nos hablaron de Jesús y el Espíritu Santo trató con cada uno de nosotros, empezamos a preguntarnos nosotros mismos, ¿y ahora qué? ¿Cómo es que se ora? Y de repente al que teníamos más cerca le preguntábamos, venga, ¿cómo es que se ora?
cómo es que es, y siempre hay alguien que Dios pone ahí para que lo ayude en el crecimiento espiritual de uno. Entonces nosotros también aprendimos a orar gracias a esta palabra, gracias a que el Señor puso a alguien, gracias a que el Señor dejó este mensaje para que nosotros pudiéramos aprender de todo lo que Él dejó a través de su palabra para hacernos crecer en conocimiento, en sabiduría, en ciencia y en tantas cosas que anteriormente nosotros no conocíamos y que eran desconocidas para nosotros completamente, pero que hoy que estamos en el camino del Señor podemos decir que estas palabras llenaron nuestra vida de gozo, llenaron nuestra vida de paz y de descanso. Amén. ¿Cuántos viven en reposo hoy en día? Amén. Todos vivimos en reposo porque Jesús es nuestro reposo. Amén. El más grande ejemplo que tenemos todos los seres humanos para amar y obedecer a Dios se llama Cristo Jesús. Hermanos, no hay otro ejemplo. Mucha gente dice, yo quiero parecerme a tal artista, yo quiero parecerme a fulano de tal, yo quiero parecerme, bueno, a tantas personas por ahí, ¿cierto? Pero el mayor ejemplo de obediencia, de amor, de fidelidad, se llama Jesucristo. Ese Jesucristo que nos salvó. Su vida nos solucionó un problema que nosotros teníamos, una actitud que nosotros teníamos. Su vida y sus enseñanzas nos ayudaron a cambiar todas estas cosas. Recordemos que la ley no hizo nada, o sea, nadie pudo cumplir la ley, pero hubo tan solo uno que cumplió la ley. Y como Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplir la ley. Los 10 mandamientos que se dejaron son una de las tantas cosas que permanecen aún, hermanos, porque estos mandamientos no fueron revocados de ninguna forma, sino que estos mandamientos fueron, por el contrario, cumplidos por Él, de tal manera que el Señor quiere que nosotros también los cumplamos en la vida nuestra, porque Él los cumplió, porque Él los vivió. Hay un punto para reflexionar. ¿Cómo hizo Jesús para obedecer a Dios? Para guardar los mandamientos, para no cometer pecado, porque la Biblia nos habla que Él no cometió pecado, sino que fue sin mancha, ¿cierto? Que ha sido nuestro ejemplo a seguir. Digamos que aunque Él tenía un 100% de divinidad, toda la cumplió en la humanidad. Que porque Él era divino, porque Dios habitaba en Él, en este cuerpo, de todas maneras el Señor cumplió 100% en la humanidad toda la ley. Y si Él cumplió la ley completamente, ¿por qué nosotros no podemos cumplirla? Si la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Si Él nos ha dejado reflexión a través de su palabra para que nosotros sigamos. Él enfrentó la tentación allá en el desierto. Nosotros la enfrentamos todos los días también. Él enfrentó su propia carne porque estaba en ese velo de carne. Y no se dejó llevar por la carne, sino que vivió en el Espíritu, como dice Pablo. Hay que ser imitadores de este Dios hermoso, de este Dios glorioso. Eso dice que todos y cada uno de nosotros tenemos esperanza. ¿Pero esperanza en quién? ¿Esperanza en los hombres? No. Esperanza en Dios. Que así como Él venció en la cruz del Calvario, nosotros vencemos por su palabra, por su espíritu y por la fidelidad que Él tiene para con cada uno de nosotros. No vencemos por nosotros mismos, no vencemos por nuestras propias fuerzas, no vencemos porque nosotros seamos muy entendidos, muy inteligentes, no. Vencemos porque al que ama a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Pero primero hay que amarlo, y para amarlo hay que obedecerlo. Porque el Señor Jesús fue obediente en todo.
Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Cómo aprendió el Señor Jesús a cumplir esta ley? ¿Cómo Él aprendió? En lo secreto, en la intimidad, en el acercarse cada día más a la presencia de Dios, a ese Padre. Cada que nosotros nos acercamos a Él, es para decirle que Él fortalezca nuestra vida y que nosotros no nos dejemos llevar por los deseos de esta carne, como dice el apóstol Pablo, sino que nosotros seamos llevados por el Espíritu de Dios, porque debemos andar como Él anduvo. Hay un coro por ahí que dice, teniendo un mismo sentir y sintiendo un mismo amor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu es vida, porque el Espíritu es paz, porque el Espíritu es gozo. Hermanos, yo decía al comienzo, la palabra de Dios, el Señor nos habla constantemente, y mientras miraba el tema, recordaba los temas que tratamos nosotros, las damas Dorcas, y yo decía, todo esto es vida cristiana. Y cuando el Señor nos habla a nosotros repetidamente de algo, es porque hay una falencia en medio de la iglesia. Pero como nosotros tenemos un ego muy grande, ¿verdad? Hay un ego muy grande en la iglesia, hermanos. Que yo ya aprendí, yo ya sé, llevo 20, 30, 40 años en la iglesia, yo me las sé todas. No, Señor, usted no se sabe nada. El que se las sabe todas se llama Jesucristo. Él es el que se las sabe todas. Él es el que sabe quién va a ganar mañana. Usted y yo no sabemos nada, hermanos. Yo le decía al Señor, Señor, yo no soy nada, yo no sé nada. Usted es el que se las sabe todas, usted es el que tiene el poder para cambiar, para restaurar. Y cuando nosotros venimos a los pies de Él y reconocemos nuestras faltas, es que ahí es donde radica el problema, que nosotros no nos gusta reconocer nuestras faltas. Y por eso es que no hay un crecimiento espiritual, y por eso es que no hay un avance. Porque nosotros debemos reconocer nuestras faltas para poder llevar una vida como Jesús, como Él quiere que cada uno de nosotros llevemos. ¿Y cómo venzo yo? Mire, yo miraba esta pregunta y decía, ¿cómo venzo yo? Es la pregunta que yo debo hacerme en esta noche. ¿Cómo venzo? ¿Venzo por mis fuerzas? Si usted en la mañana salió, de pronto se le olvidó orar, o de pronto salió muy apurado, se fue y bueno, no se presentó delante del Señor. Y ese día, ¿cómo va a vencer la dificultad, la prueba, la calamidad, qué sé yo, lo que venga? ¿Cómo lo va a enfrentar o cómo lo va a vencer? Si no hubo una intimidad con el Señor, si no hubo un acercamiento con Él. Yo tengo que acercarme primeramente a Él y decirle, Señor, ¿cómo voy a vencer yo hoy? No sé qué me depara allá afuera. No sé qué ha preparado el enemigo para mí, no sé, Señor. No sé qué tentación o qué problema vaya a venir para mi vida. ¿Cómo voy a vencer hoy? Y me acordaba de estos grupos de apoyo que hay, de alcohólicos anónimos, de drogadicción. Y ellos dicen un día a la vez. Cada día para ellos es una, ¿cómo se dice? Cada día para ellos es un reto. Porque se enfrentan a un día nuevo que no saben qué va a suceder. Para nosotros debe de ser así cada día. Cuando nos presentamos en las manos del Señor en el día y presentamos ese día y todas las actividades que tenemos que hacer, le decimos, Señor, este día, aunque es un reto para mí porque no sé lo que vaya a acontecer, yo lo pongo en tus manos, Señor, para que tú me guardes de la tentación, para que tú me ayudes en la dificultad y en todas las cosas que se puedan presentar. Entonces todos los días tenemos que decirle al Señor, ¿cómo venzo hoy, Señor? Si tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo que me llena de su gracia y de su amor para vencer cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier circunstancia. Pero lo podemos en Cristo. No lo podemos en el vecino, no lo podemos en mi fuerza y mi conocimiento. No, lo podemos en Cristo. Decimos que Jesús preparó a 12 hombres, los cuales llamó discípulos. Discípulo viene de la palabra disciplina, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción, con el fin de formar en nosotros buenos hábitos, y para ello se tiene que hacer ensayos. Cuando usted va a formar una disciplina en su vida, usted tiene que volverse continuo todos los días a hacerlo, ¿verdad? Hasta que se convierte en un hábito y ya lo hacemos porque es algo que está nato en nosotros, porque ya se convirtió en parte de nuestra vida, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere, que no solamente lo busquemos un rato, que no solamente nos conformemos con un poco de hoy y ya no más. El Señor sabe que estoy muy ocupado, el Señor sabe que tengo esta dificultad, más rato hablo con Él. No. Cuando Él llamó a los discípulos, les dijo, dejen todo lo que tengan y síganme. Yo no estoy diciendo que usted tenga que dejar su trabajo, no. Hay prioridades y esa prioridad se llama Jesucristo. Hay prioridades y esta se llama Jesucristo. Y es la que nosotros tenemos que ponerla en nuestra vida. Esa disciplina de buscarlo. En la mañana, en la tarde, en la noche, continuamente. Porque mientras yo me acerco más a Él, más me voy pareciendo a Él. Y entonces termino llevando una vida como la de Jesús. Si usted quiere tener una vida como la de Jesús, acérquese más continuamente a Él y usted va a ver cómo Dios empieza a hacer cambios en la vida suya. Yo lo he experimentado, aunque a veces hay momentos difíciles donde trato de sucumbir, pero hay poder en el nombre del Señor porque Él me da nuevas fuerzas y me ayuda a seguir adelante. Pero porque mi confianza está en Él, no en mis fuerzas, no en mi conocimiento, sino que yo decido acercarme a Él porque sé que en Él yo encuentro la salida y porque quiero parecerme a Él y porque quiero llevar una vida como la que Él llevó, porque los que llevan esta vida como Él llevó tienen un lugar allá en el reino de los cielos. ¿Usted quiere parecerse a Jesús? Son muy pocos los que quieren parecerse a Él. El Señor lo dice en su palabra, que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando nos habla esa palabra de buscar el reino de Dios, yo debo de estar continuamente en la búsqueda permanente de su presencia. Porque es ella la que me acerca cada día a Él y la que hace que yo me parezca cada día más a Él. Pero hay conformismo, hay soberbia en nuestros corazones. Creemos que no las sabemos todas, como ya decía, pero no sabemos nada. ¿Por qué no dejamos que el Señor entre en nuestra vida y que sea Él sacando toda esa soberbia? Sacando todas estas cosas que no nos permiten acercarnos cada día más a Él. Yo me pongo a ver en este tiempo donde hay tanto movimiento por todo esto de la politiquería, del presidente, y el uno pues yo soy de Petro, el otro yo soy de Rodolfo, el otro yo soy bueno. Y entonces ellos quieren estar más cerca de todas estas personas que tienen que son fans de alguien. Cómo se esmeran y cómo se esfuerzan por quererse parecer a su artista o por querer estar cerca del político de su agrado. Oiga, y es que se esfuerzan. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿De verdad nos estamos esforzando? ¿De verdad estamos buscando estar cerca y más cerca de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Porque al que llama se le abre, porque al que busca halla.
Dice la palabra, ahí no está hablando de que usted esté buscando plata o que usted esté pidiendo cosas materiales. No, no, no. Todo lo que la Biblia nos habla a nosotros es para edificación de nuestra vida espiritual. Entonces es buscar la presencia del Señor. Entonces tocar y llamar, es llamar y clamar por ese Dios, decir, Señor, yo me siento vacía hoy. Hoy no sentí tu presencia, pasó todo el día y no sentí la presencia suya en mi vida. Es esa necesidad, es ese querer estar más cerca de Él, ese buscar su presencia, es anhelarla como cuando usted tiene hambre y el estómago empieza a pedirle, ¿cierto? Y empieza a sentir esa ansiedad, esa necesidad de comer. Asimismo tenemos que buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios solo la encontramos a través de la oración y de la lectura de su palabra. Porque en la lectura de su palabra Él nos enseña cómo es que debemos conducirnos. Y si queremos tener una vida como la de Jesús, tenemos que leer la vida de Jesús escrita en esta palabra. Si no la leemos, si no nos alimentamos, si no buscamos su presencia, no va a haber un cambio en nuestras vidas. Vamos a seguir de la misma manera. Estas personas que vienen y se sientan, escuchan su palabra, gloria a Dios, y se fueron y siguieron igual, no hay un cambio. Esta palabra se repite cada día, hermanos, porque necesitamos levantarnos de este sueño, porque necesitamos una vida como la de Jesús, porque necesitamos buscar esa vida de Jesús a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. No hay otra cosa con la cual usted pueda llegarse, no hay otro camino, no lo hay, solo ese. Solo ese es el único camino. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la vida. El que anda en integridad, dice el Señor, me servirá. Hablamos, todo este tiempo ha sido una vida de integridad. Y esa integridad yo la consigo cuando busco la presencia de Dios, cuando me acerco cada día más a Él. Ahí encuentro esa integridad porque el pecado que hay en mí es desnudado a través de su palabra. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Por eso debemos hacerlo, hermanos. Si usted está aquí en este lugar, es porque usted quiere ser salvo, pero nos falta mucho, hermanos, nos falta mucho. Y si el Señor viene en este momento, créame que muchos se quedarían. Muchos, hermanos, muchos. Es triste, pero es una realidad. El hermano el jueves hablaba, y la hermana Yolanda el otro día hablando sobre la integridad. Esa palabra a mí me tocó porque yo cada día le digo al Señor que haga de mí una mujer íntegra. Y cuando yo escucho esa palabra integridad, esa palabra a mí me mueve, me tiene que mover, hermano. A mí me tiene que mover esa palabra porque esa palabra a mí me llena a hacer un cambio en mi vida. Yo tengo que desnudar mi conciencia, mi pensamiento, aunque Dios ya lo sabe, pero tengo que confesarle a Él todas estas cosas y pedirle perdón y decirle, Señor, yo quiero parecerme cada día más a ti. Hay que pedirle, ese pedir es eso, hermanos, porque al que pide se le da y al que llama se le abre. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Domingo, martes, jueves, sábado, el Señor está a la puerta y llama. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay que abrirle la puerta para que Él pueda entrar y obrar en la vida nuestra. Si usted no le abre la puerta a Dios, no va a pasar nada.
así usted escucha al predicador más elocuente, así usted escucha a la persona más con más fuerza para hablar, para gritar, no va a pasar nada en su vida. Porque tenemos que desnudar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra vida delante de Él y aceptar nuestros errores para que podamos crecer. Buscar la presencia de Él, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El hecho de que usted esté sentado en esta noche, en este lugar, es porque Dios quiere tratar con usted. Es porque Dios está mirando que hay algo, un proceder en nuestra vida que no está siendo grato delante de Él. Es porque Dios quiere santificar una iglesia para llevarla al cielo. Pero está en nosotros el entender, el aceptar la voluntad de Dios, que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Busquemos esa santificación, anhelémosla más que el oro, más que la plata, más que cualquier otra cosa. Anhelemos la santificación, porque a través de ella entraremos al reino de los cielos. Y dice el Señor que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino para poder entrar al reino de los cielos. Si alguien en esta noche quiere parecerse a Jesús, si alguien en esta noche esta palabra le ha tocado y que ha sentido en su corazón que necesitamos parecernos más a Él, venga, aquí está este altar. El Señor en esta noche está recibiendo a alguien en este lugar, porque el Señor quiere transformar esta noche la vida de alguien. El Señor quiere perfeccionar su obra en la vida de alguien. Alguien que sea valiente en esta noche y acepte que algo está sucediendo que no es agradable en la presencia del Señor, pero que Dios esta noche está con sus brazos abiertos, esperando a ver quién reconoce, esperando a ver quién quiere parecerse más a Jesús, quién quiere llevar una vida como Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque hay mucho camino que recorrer, hay muchas cosas por cambiar. La soberbia, el orgullo, la vanidad, la altivez, todas estas cosas, el yo, el ego, todas estas cosas, el Señor quiere cambiar, porque Él quiere que tú y yo tengamos una vida como la de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque ella es viva y es eficaz. Porque ella es, Señor, como espada que penetra, Señor. Y sabemos que hoy, Señor, aunque nadie ha reconocido, tú has de hacer algo en la vida de alguien. Tú vas a cambiar y a transformar una mente y un corazón. Porque tú eres misericordioso, clemente y piadoso. Porque tú te acuerdas de nosotros que somos polvo, Señor. Porque tú nos sacaste del lodo cenagoso, Señor, y nos pusiste en lugares celestiales. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vencer todas estas cosas que no nos permiten crecer. Quita todo eso, Señor. Saca toda la basura que hay en nosotros. Y límpianos y lávanos y perfecciónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdónanos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú eres paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos en arrepentimiento sincero. Ten misericordia y piedad de nosotros y ayúdanos, Señor.
ayúdanos a crecer, Señor. Bendito. Si tratara de contar tus bendiciones, mi Dios, sé que el número sería muy grande para mí. O si de alguna manera las pudiera contar, pasaría 1.000.000 de años aquí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Yo no puedo explicarme tu grandeza, mi Dios, que se expresa en su amor para mí. Cuando te necesito, allí estás, mi Dios, derramando bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí.